Por estar aquí, una tarde que seguro que había un montón de cosas que hacer, gracias también a Juan Manuel de Prada, iba a decir Juan Manuel de Prada, y a la librería Enclave, como siempre. Os había insistido un poco, en plan pesado, como es mi estilo, que estuvierais un poco puntuales, y como ya estáis, pues, en fin, empezamos. ¿Por qué está Juan Manuel de Prada aquí? Pues por culpa de él. Porque lleva años torturándome con cosas bastante inclasificables que lo harían, siempre que sea un buen lector de mis libros, de mis cosas. No conozco tanto sus novelas, la verdad, ni la primera, Las máscaras del héroe, ni la última, por supuesto, que se estrena el 16 de mayo, Mil ojos esconde la noche. Tampoco conocía hasta hoy, que miré con detalle, su múltiple palmarés de premios, reconocimientos y demás. Conozco más o menos su filiación, Umbral, Cela, etc. Muy buena filiación, pero sobre todo me impresionaron pues textos de los últimos años donde él, quizás un conservador, quizás, no sé cómo se llamaría a sí mismo, pues mostró muy distintos temas. Recuerdo hace un año el submarino aquel que se hundió con varios millonarios dentro, castigo de Dios supongo, en el fondo del mar, y un texto sobre Palestina, otro sobre Anaíd y Simón, que podría estar aquí pero no la veo. Bueno, me ganó, la verdad, me ganó, no sabía quién era, me ganó, y creo que es el mejor articulista de este estado peculiar. Y por lo tanto un excelente lector para este libro, que por lo demás es también quizás un poquito inclasificable. No diré nada más de él, los méritos los conocéis de sobra, mucho más que los míos, y nada más, le paso la palabra, hablará él 15-20 minutos, yo un poquito después, y tenéis la palabra enseguida vosotros para que esta tarde sea lo suficientemente intensa para que no parezca artificial. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por tus afectuosas palabras, querido Ignacio. Muchas gracias sobre todo por haberme concedido este honor de presentar hoy tu libro aquí ante este grupo de amigos en esta estupenda librería, y muchas gracias al público asistente. Me preguntaba Ignacio ahora cuando nos hemos encontrado, me preguntó, oye, ¿el libro te ha parecido un libro duro o te ha parecido un libro blando? Me preguntó, me desconcertó la pregunta. Es un libro punzante, es un libro incómodo, y es un libro iluminador. Creo que es un libro duro porque Antropofobia nos habla de nosotros mismos, pero sobre todo nos habla del odio que nos tienen los malos. El odio que nos tienen los malos y cómo quieren destruirnos, ¿no? Yo mientras lo leía, siendo un libro irreprochablemente laico, yo lo leía en clave teológica. Lo leía en clave teológica porque en el libro, a través de la inteligencia artificial, de quienes la promueven y de quienes están guiando el mundo hacia el reinado de la inteligencia artificial, estaba viendo todo el rato la descripción de la acción de los demonios. La acción de los demonios en los que podemos creer o no creer, pero si hacemos caso de la conseja evangélica, por sus obras les conoceréis, pues es imposible negar la existencia de lo demoníaco en nuestras vidas, ¿no? Y luego, eso demoníaco lo podemos atribuir a hombres de carne y hueso o a espíritus. Pero sí, en este libro se describe la acción de los demonios sobre la naturaleza humana. Los demonios tienen dos funciones fundamentales, ¿no? El odio que tienen al hombre se lo tienen fundamentalmente porque el hombre, los seres humanos, somos distintos, ¿no? Esta es una de las mayores bellezas de la vida, ¿no? Que nunca te tropiezas con una persona igual. Incluso aquella persona que crees que piensa como tú o que tiene tus mismos gustos, a medida que la vas conociendo y aprendes a amarla, porque la amas desde el conocimiento, evidentemente, pues descubres
multitud de cosas que son distintas a ti. Claro, somos todos distintos, ¿no? Y esa diversidad es algo que los demonios odian profundamente, ¿no? Su nombre es Legión, ¿no? Son un hormiguero, son un enjambre, son todos iguales. Entonces, su misión es uniformizarnos, hacernos a todos iguales, ¿no? Y una vez uniformizados, es revolvernos a unos contra otros, ¿no? Diablo, en griego, pues que viene del verbo diabolein, es tirar, echar a unos contra otros, ¿no? Encizañar, de alguna manera, ¿no? Encizañar. Y esas son las dos acciones, ¿no? que los demonios hacen sobre los seres humanos. Y en este libro se nos narra exactamente esa acción. Incluso hay un momento en que Ignacio cita a un autor que verdaderamente el autor, no sé quién es, bueno, da igual, tendría que mirar la nota, pero la cita es estremecedora. Cuanto más aislados están los hombres, más se parecen. Invisible. Cuanto más se parecen, más se detestan, y cuanto más se detestan, más se aíslan. Es una frase terrorífica, estremecedora, pero esta es una consigna. Es una consigna para la transformación de los seres humanos, ¿no? Entonces esa transformación se cuenta en este libro. Y se cuenta de una manera lúcida, se cuenta de una manera acerada, se cuenta de una manera divertida, inteligente siempre. Entonces no se puede enjuiciar este libro en términos de si es duro o es blando. Hay veces que es cortés con el lector para que se sienta interpelado pero no señalado. Hay veces que inevitablemente uno se siente señalado porque las cosas que te están diciendo te tocan muy de cerca, porque sabes que estás siendo víctima de esto. Y el libro es muy iluminador, ¿no? El libro tiene algo de lámpara metida en una cueva, ¿no? En donde de repente ves cosas con las que estás acostumbrado a convivir, pero que te pasan inadvertidas, que no reparas en ellas ya, ¿no? Porque las han naturalizado de tal manera que llegas a creer que son normales. El análisis que se hace de la inteligencia artificial como forma de erosión y de anulación de lo intrínsecamente humano, creo que es muy brillante, ¿no? El libro, en otro momento también creo que citando probablemente este manifiesto conspiracionista, ¿no? Dice glosas tú una frase en la que se dice que como las máquinas no han conseguido alcanzar la inteligencia de los seres humanos, lo que han buscado es que la inteligencia humana, rebajarla hasta la de las máquinas, ¿no? Que supuestamente es mucho más potente que la nuestra, supuestamente, ¿no? Pero que evidentemente es mucho más limitada que la nuestra. Es tan limitada que no es inteligencia, ¿no? No es inteligencia, es otra cosa, es otra cosa. Y los procesos que estas formas ominosas o demoníacas de poder han desatado, que tienen su expresión más evidente en esta inteligencia artificial, tiene que ver evidentemente con aminorar lo que de humano hay en nosotros. Y es verdad, aproximarnos a las máquinas. Este es un axioma de la biología, ¿no? A medida que disminuye lo biológico, aumenta lo automático. Es decir, a medida que logren que nosotros renunciemos a facultades, a potencias humanas, evidentemente pasamos a convertirnos en otra cosa, ¿no? Y en este libro se nos muestra en lo que nos quieren convertir. Hay pasajes verdaderamente estremecedores, ¿no? Cuando se analiza, por ejemplo, el efecto que tiene. Porque bueno, aquí cuando hablamos de inteligencia artificial, por supuesto, no vamos a entrar en la tontería de decir, no, hombre, pero la inteligencia artificial tiene usos buenos, ¿no? Que es lo que siempre dice. Esta es una de las frases que siempre
los tontos siempre repiten, ¿no? La tecnología no es buena ni mala, es neutra, depende del uso que le des. Esta frase la dice todo el mundo, ¿no? Es una frase demente y absurda, porque evidentemente no, mentira. La inteligencia de la tecnología te induce a hacer acciones que sin la tecnología no harías, ¿no? La gente dice, no, hombre, pero fíjate, un cuchillo, pues el propio Chesterton lo dice, ¿no? El propio Chesterton lo dice, lo que pasa que para ejemplificar otra cosa que ahora no vendría al caso, en un libro que tiene, que se titula Lo que está mal en el mundo, en una diatriba que lanza contra el feminismo, dice que la mujer tiene el problema de que la sociedad capitalista lo que quiere es que solo sirva para una cosa cuando la realidad es que sirve para muchas, ¿no? Dice, la mujer es como un cuchillo, el cuchillo sirve para cortar una rodaja de salchichón, pero también sirve para defenderte de un enemigo, y el capitalismo quiere que la mujer renuncie a muchas de sus capacidades para dedicarse solo a una, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el cuchillo, por mucho que sirva para cortar el salchichón, la realidad es que si tú tienes un odio africano a una persona que tienes a tu lado, pues seguramente estrangularla con tus propias manos te causa menos reparo que acuchillarla, ¿no? Es más sencillo acuchillar. La tecnología te facilita, abrevia tus decisiones morales, No te digo ya nada si tienes un botoncito que puedes apretar y a tu enemigo, cuando lo tengas a 1000 kilómetros de distancia, aprietas el botoncito y ese enemigo se reduce a fosfatina, ¿no? La tecnología indudablemente interviene en nuestra vida y no es neutra. No es neutra. El experimento aquel de Milgram famoso, que lo hizo para demostrar que la obediencia, que la sumisión es un comportamiento natural en el ser humano, pero yo creo que demuestra otra cosa, que es la intervención de la tecnología en nuestra vida. El experimento era que a unas personas las ponían detrás de una mampara de cristal, le ponían unos cables y tenían que ir respondiendo a preguntas que les hacían desde el otro lado de la mampara del cristal, y cada vez que fallaban una respuesta, pues entonces quien le hacía la pregunta podía apretar un botón para que le diera una descarga eléctrica. Y a las personas del experimento, el Milgram les explicaba, les decía, mire, usted cada vez que apriete el botón, el otro va a sufrir una descarga, y cada vez que apriete el botón, la descarga va a ser mayor. A medida que se equivoquen, la descarga va a ser mayor. Y usted que sepa que a partir de no sé cuántos voltios, pues la descarga puede ser mortal. Y lo que el experimento demostró es que la mayor parte de la gente seguía apretando aun sabiendo que podía matar a la otra persona. Esas personas no habrían estrangulado al que estaba detrás de la mampara, tampoco lo habrían acuchillado, pero en cambio darle un botoncito estaba bien, ¿no? Entonces no, yo creo que la tecnología naturalmente, que no es neutra, la tecnología nos transforma, interviene en nuestras decisiones morales, las abrevia, y finalmente nos exonera, en algún momento lo dice, no con estas palabras, pero con semejante lo dice Ignacio, ¿no? Nos exonera de la nefasta manía de pensar, ¿no? Que en el fondo es lo que estos demonios buscan, ¿no? Es decir, una vida plácida, ¿no? El análisis que Ignacio, esto es lo más atractivo del libro, el análisis que hace de esa placidez que las nuevas formas de autoritarismo, de tiranía, instalan en nuestra vida, ¿no? Es decir, cómo a cambio de renunciar a ser humanos, podemos llevar una vida mucho más plácida, mucho más descomprometida, mucho menos zarrapastrosa, mucho menos rebozada de los humores de nuestra pobre vida mortal, ¿no? Hay páginas magistrales, las páginas que se dedican, por ejemplo, a la presunta libertad de expresión que hay en nuestro mundo, las páginas que se dedican a los mandatarios en boga hoy, esas personas sin atributos humanos, ¿no? Esas personas, esos macroncitos, el canadiense, ¿cómo se llama?
esos Trudeaus, esas cosas, ¿no? Que... Esa Úrsula von der Leyen. Úrsula, madre mía. Pues claro, efectivamente, hay una despersonalización, no ya solo, no deshumanización, ¿no? Pero despersonalización, es decir, arrebatarnos lo que cada uno de nosotros tenemos de único e intransferible, ¿no? Y convertirnos en hormiguero de personas que llevan esa vida subalterna, pero tan plácida, ¿no? Esa vida desligada de todo aquello que nos recuerda nuestra debilidad, que nos recuerda el pecado original. Tú lo mencionas, es de los pocos conceptos teológicos que mencionas. Yo siempre le digo a mis amigos ateos que el dogma del pecado original es el que admite comprobación empírica, ¿no? Es verdad, pues todos somos débiles, ¿no? Todos cometemos errores, no somos ángeles. Y es verdad que todas estas formas de dominación tecnológica nos prometen una vida sin altibajos, una vida sin miserias, pero también sin grandezas, y una vida en donde por fin podemos ser perfectamente mediocres. Y todo esto el libro lo analiza de una forma misteriosamente iluminadora. El libro aparte que está muy bien escrito, y esto se agradece mucho porque los libros de pensamiento muchas veces pues son un poco áridos, ¿no? Y grandes pensadores a lo largo de toda la historia y en nuestro tiempo nos ofrecen ideas dilucidadoras, pero escritas de una manera un poco pedestre, ¿no? Este es un libro que se puede disfrutar literariamente. Porque está muy bien escrito. Ignacio además tiene un método... Es un método muy punzante, en el sentido que es muy penetrante, llega hasta el meollo del asunto que toca, pero al mismo tiempo es como una bomba de racimo. A medida que él va como un berbiquí perforando para llegar al meollo de la cuestión, al mismo tiempo va lanzando andanadas, munición, ¿no? Que lo van sembrando todo de destrozo, ¿no? De destrozo en el sentido en que devela los tópicos, en el sentido en que carcome toda la coraza de falsedades con las que se encubren estas nuevas formas de tiranía, ¿no? Que estamos padeciendo. La verdad es que el libro me ha gustado de principio a fin. Lo componen varios ensayos breves que se pueden leer por separado, pero que están íntimamente vinculados. Es decir, el libro tiene una tesis que se desarrolla desde diversos flancos, que a veces abunda en la naturaleza de la inteligencia artificial y a veces abunda en los métodos con los que nos están pastoreando, ¿no? Y quiénes nos están pastoreando. Antes mencionaba, por ejemplo, la reflexión que hace sobre la libertad de expresión. Seguramente en ninguna otra época de la historia ha habido tanta libertad de expresión como la nuestra, que no sirve para nada, ¿no? Es decir, precisamente también la tecnología ha logrado esa cuadratura del círculo, ¿no? Que nos creamos más libres que nunca, que podamos expresar libremente nuestras opiniones, pero que nuestras opiniones se pierdan en un limbo y no prendan, ¿no? Son como la semilla esa de la parábola evangélica, ¿no? La semilla que se arroja en el camino que no germina, ¿no? Esto también está muy íntimamente ligado, ¿no? Al odio, a la humanidad, a esta antropofobia con la que Ignacio titula su libro, y desde luego el instrumento de la tecnología es formidablemente eficaz, ¿no? El libro es una invitación casi me atrevo a decir chestertoniana. En alguna ocasión cita a Chesterton, me cita a mí
cosa que le agradezco muy profundamente. Además me cita al lado de Chesterton en algún momento. Es una invitación chestertoniana a que recuperemos las viejas alegrías de vivir, a que recuperemos las viejas alegrías de vivir, a que volvamos a ser humanos, a que volvamos a ser falibles, a que volvamos a tropezar muchas veces en la misma piedra, y a que renunciemos a esa sacrílega vía de perfección, ¿no? que nos están planteando, ¿no? Hay realidades humanas que están siendo abolidas. Él, por ejemplo, también dedica unas páginas muy lúcidas al arte, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial va a destruir la verdadera creación artística, ¿no? Hoy he coincidido con Luis Alberto de Cuenca, un amigo poeta, que me cuenta que al parecer la inteligencia artificial está adiestrada para escribir poemas a la manera de Luis Alberto de Cuenca, ¿no? Yo no he querido saber si la inteligencia artificial está adiestrada para escribir cosas a la manera de Juan Manuel de Prada, pero a lo mejor también, no lo sé. Y me decía que era también demoníaco, ¿no? Siempre se define al demonio como el mono de Dios, ¿no? El mono de Dios, es decir, es alguien que trata de imitar a Dios, pero claro, lo imita de manera patética, monstruosa, ¿no? Y en la inteligencia artificial, al parecer, pues, si tú le pides que te escriba un poema a la manera de Federico García Lorca, o a la manera de Machado, o a la manera de Luis Alberto de Cuenca, te escribe una cosa que es algo horrendo, son los tópicos de la poesía del autor, pero convertidos en algo sin grandeza, sin alma, algo aberrante, ¿no? Algo aberrante. Entonces, el libro es de una lucidez extraordinaria. El libro penetra precisamente en el alma, o en la falta de alma que hay detrás de la inteligencia artificial y de quienes la promueven. Y sobre todo yo creo que el libro, que es también una función del pensamiento, ¿no? Es un libro que nos exhorta a volver a ser humanos, ¿no? A volver a ser humanos. Y es un libro que me ha gustado mucho, Ignacio, te lo digo de corazón, y yo creo que a cualquier persona con capacidad de juicio crítico va a ser un libro muy iluminador, muy revelador para cualquier persona. Yo además quiero escribir sobre este libro porque este libro yo creo que merece ser conocido, porque con la inteligencia artificial ya estamos en la misma dinámica de siempre. No, la inteligencia artificial no es buena ni mala, depende del uso que le demos. Esto ya está metido en nuestras vidas, ¿no? No, la inteligencia artificial tiene una función. La inteligencia artificial ha sido enseñada, ¿no? La inteligencia artificial ha sido enseñada y por lo tanto, aparte que no es inteligencia, pero esa supuesta inteligencia es una inteligencia inducida, ¿no? Es una inteligencia inducida. Y su misión, naturalmente, es que todos pensemos como la inteligencia artificial quiere que pensemos, ¿no? Y que por lo tanto actuemos como la inteligencia artificial desea que actuemos. Quieren pastorearnos. Y en este libro es como un vándalo que entra en ese redil donde nos quieren pastorear, abre las puertas para que salgamos del redil, ¿no? Así lo he leído yo, así lo he disfrutado y así os invito a todos a disfrutarlo. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias de corazón por esta gran obra y muchas gracias a todos por escucharme. Bueno, tendré que decir algo, supongo, sobre lo mucho que ha dicho Juan Manuel, que no me equivoqué, creo, al suponer que iba a hacer. Aquí hay una silla libre, ¿eh? Porque se la guardé a mi señora, pero mi señora no ha venido. Sí. Hay una silla aquí, ¿eh?
Sí, a ver, os decía que, bueno, que ha dicho muchas cosas que tengo que decir yo. Bueno, empezaré por una pequeña anécdota. La editorial, por las prisas o por lo que sea, cualquiera de los pequeños diablos que andan por ahí, se olvidó de poner la dedicatoria a mi hermana menor, que tiene síndrome de Down, que no era una dedicatoria cualquiera. Este libro está hecho desde la perspectiva del retraso congénito de nuestra especie. Defiende ese retraso, esa potencia del retraso, de la lentitud, de las sombras, de los fantasmas que nos acosan, de la mezcla de sensaciones contrapuestas y antagónicas, y la mezcla también en la inteligencia, sobre todo en la inteligencia, de elementos contrapuestos y cosas absolutamente indemostrables. Entonces Silvia debía de figurar en esta cabecera del libro, no está, pero sí está la imagen, lo ha comentado Juan Manuel, de una humanidad cada día más silenciada, como mi hermana. Cada día más silenciada. No supone decir nada nuevo, creo, si afirmo que el prójimo es, en muy distintas edades, cada día más misterioso, incluso en Madrid, incluso en Santiago de Compostela y en Pontevedra, más difícil de adivinar en sus verdaderas o aproximadas intenciones, porque está retirado el prójimo a una especie de insularización que no ha nacido en el sur, que ha nacido en el norte, que acompaña al capitalismo y sin la cual, sin ese mutismo, esa degradación de la inteligencia natural, sin la cual toda esta oferta cuasi mesiánica o religiosa no sería nada. Mi libro, como decía Juan Manuel, no hace sangre en los defectos groseros de la inteligencia artificial aquí o allá, en la imitación grosera de Lorca o de Marilyn, que son patochadas que difícilmente pueden engañar a un profesor, pero bueno, le pueden enredar, sino más bien dirige sus dardos contra esta pretensión monstruosa de perfección para una élite autista, que debemos de ser nosotros, destinada a gobernar el mundo, trocear el mundo, destrozar el mundo. Casualmente, esta maravillosa y translúcida moda de la inteligencia artificial se ha aplicado de maneras que nunca sabremos en la matanza de Gaza, y se corresponde con matanzas horribles de estos últimos meses en Europa y en todo el mundo, y a nuestros pies, en nuestros barrios cercanos, en el cercano oriente. Entonces, todo mi libro, en 4 capítulos muy distintos pero muy emparejados, que se pueden leer efectivamente de manera aislada, pues se dedica de una forma a veces, espero que irónica, decía Juan Manuel, a veces casi samaritana, pero a veces también agresiva, muy agresiva, se dedica a intentar, con toda clase de precisiones, demostrar hasta qué punto hay detrás de toda esta promesa benefactora del último capitalismo una coacción violentísima, que quizás nuestros padres no han conocido. Porque los amos actuales, a diferencia de los de entonces, pues no les huele el aliento, se visten bien, pueden ser feministas incluso, les queda bien el traje, y toda esta horda diabólica que está empeñada en pastorearnos, pues tiene un aspecto angelical si nos descuidamos. Y esto los hace doblemente peligrosos. Entonces mi libro, Antropofobia, se dedica a intentar desmenuzar todo este odio que ha venido de la mano de una especie de capitalismo polimorfo, de una especie de disciplina de ala variable que no entraña menos odio que los totalitarismos de antes de ayer, pero que lo hace a la manera angloamericana, con una sonrisa inclusiva y con múltiples pistas de aterrizaje en diversos lugares, incluso retomando su tono étnico, lingüístico, etc. Entonces es doblemente pernicioso el asunto porque se viste de seda. Entonces estamos ante una ofensiva ultracapitalista y aislativa, aisladora, desarraigadora, embrutecedora, pero vestida con los mejores oropeles del mercado de la última moda. Entonces, pues no es extraño quizás por eso que el libro a veces no tenga reparos en llegar hasta la sangre. En muchos aspectos, por ejemplo, en cómo toda la inteligencia artificial, incluidos sus más nobles, por así decirlo, intelectuales o cabezas, Harari, no pueden disimular un odio ancestral a todo lo que sea intuición, potencias naturales en el ser humano,
conocimiento que no dependa de la erudición informativa, etcétera, etcétera. Hay una frase estremecedora que citas tú, de este Harari, Sí. dice que debemos olvidarnos de creernos almas misteriosas, que somos animales hackeables. Sí, no sé Me si parece es... una frase Sí, maligna. terrible. Es una frase maligna. El libro está lleno de frases malignas que secuestrado, capturado, recogido aquí y allá, que andan por ahí, no reparamos en ellas, o sí, o están muy ocultas. Ahí le acompaña a cada capítulo una numerosa, en letra pequeña, bibliografía de documentos que no han tenido reparo en avanzar en múltiples incursiones acerca de este carácter profundamente militar de la ofensiva a la cual estamos asistiendo. No es casual que la inteligencia artificial, como el microondas, la televisión y demás, hayan tenido un origen militar. Tienen un origen militar y una finalidad militar también, Internet. Entonces, pues la militarización de las vidas comienza, insiste Antropofobia, en este aislamiento de toda potencia natal que convertía a nuestro cuerpo, hasta ayer, esperemos que hasta mañana también, en una máquina inigualable. Entonces, se trata de acabar con todo esto para que seamos simpáticos animales de parque temático, imitación un poco de nuestras mascotas. Estamos en una especie de círculo virtuoso. Los amos imitan a las mascotas imitan a los amos, nosotros imitamos a las máquinas nos imitan, y se trata de converger en una especie de baile de máscaras en la cual sea irreconocible la casta perversa de amos que nos trocean y nos mangonean. Entonces, por vez primera en mi vida, incluso intentando, digamos, responder al reto, he hecho algunas incursiones en la matemática. Por ejemplo, ¿en qué significa el hecho de que el cero no sea más que en nuestro mundo al menos, no sé en China, una operación, una abstracción operativa que no se corresponda con nada real? ¿Qué significa el hecho de que nuestra lógica binaria no esté basada en un cero, en una dialéctica 0-1 que no tiene correspondencia real? Nunca hay cero, nunca hay silencio absoluto, nunca hay la nada absoluta, nunca hay una oscuridad absoluta, siempre hay algo. Ese es el problema. En el ser más tonto del mundo, en el ser más perverso del mundo, en Hitler, en Netanyahu, hay algo que le hace condenable a muerte o dialogable como un ser humano. Entonces ese es el gran problema que la inteligencia artificial, sobre todo la fuerte, quiere obviar para convertirnos en animales hackeables. Detrás de todo este andamiaje corporativo y benefactor está en realidad una élite de ademanes digitales, pero profundamente analógica, una clase muy separada del resto de la población. Hay un odio indisimulable a lo popular, lo sucio, lo híbrido, lo mezclado, el genio que viene de la mugre, que es lo que son los pueblos, el genio que viene de la mugre, versión inglesa, italiana, española o incluso estadounidense o venezolana. Y creo que no muchas páginas, 200 en este formato, pues consigo llegar a precisiones curiosas. De paso que rescato una literatura crítica que está ahí escondida. Por ejemplo, es una lástima, lo citaba antes Juan Manuel, que no se conozca más este manifiesto conspiracionista, que prácticamente se limita a recoger 890 frases, afirmaciones que andan por ahí que son alucinantes de lo que se está cociendo en nuestras espaldas. Solo una cosa más. ¿Cuál es y después ya damos lugar a lo que queráis. ¿Cuál es en realidad la gran potencia del ser humano que lo equipara a los dioses, a lo diabólico, que lo hermana con lo diabólico y lo sagrado, etcétera? Pues es tener una relación íntima con lo que no ya la mejor máquina, sino el mejor ingeniero no puede concebir: la potencia de la desprogramación. El hecho de que el ser más idiota en esta sala, yo por ejemplo, pues en los pocos momentos geniales que tenga, saque esa genialidad de instantes cercanos al off, cercanos a la desprogramación, cercanos al apagado. La potencia del apagado, en el descanso, en el sueño, en la reflexión o la duermevela, la reflexión que roza la duermevela, descansos, momentos de tiempo muerto del cual salen brotes de cólera, de ira, epifanías, de visiones incluso angélicas, que ya no digo las máquinas mejores, sino los mejores ingenieros por lo visto no pueden ni concebir.
estamos en manos de gente de ciencias, estamos en manos de gente de ciencias que sabe muy poco de la ciencia, de lo que la ciencia ha tenido de genial, y por lo tanto estamos en manos de una élite tecnocrática que, ya digo, no tiene mucho que envidiar a las castas perversas que antes de ayer intentaron convertir a la humanidad en un rebaño más o menos bien guiado. Todo este libro se dirige contra eso y por lo tanto se dirige contra la profunda vocación de apartheid, de separación, de aislamiento que está detrás de todo este tinglado. Ni que decir tiene que uno admira como cualquiera la potencia de las máquinas, en un coche, en un cuchillo, en un arma de fuego, etcétera, 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 en una persona y un animal, pero lo que se discute es otra cosa, es esta religazón religiosa con la cual se presenta la mercancía, para llevarnos a un mundo que es igual de apacible como de amenazante. Lo dejo aquí para que podáis observar o podamos dialogar pues, libremente sobre este particular bastante complejo que no nació ayer y no va a acabarse mañana. Gracias. Tenemos un rato largo todavía, creo, media hora o así. Si queréis, si tenéis. Ignacio, bueno, creo que tienes que agradecerle a Juan Manuel la presentación que te ha hecho, que ha sido magnífica y que invita a leer el libro a cualquiera. Me ha parecido magnífico. Estoy de acuerdo contigo. No, Gracias, Juan. No, es que el libro es magnífico. El libro es magnífico. A mí, fíjate, yo tengo una querencia hacia lo sobrenatural irrefrenable, ¿no? Y por eso mencionaba al principio que sin pretenderlo, a mí el libro me parece que es un tratado teológico. Es un tratado teológico porque, bueno, él ahora ha mencionado, ¿no? Ha hablado en términos de fe, ¿no? O sea, estos tíos nos quieren imponer una fe. Claro, lo trágico de esta nueva fe que nos quieren imponer es que la fe, siempre se decía, los viejos catecismos decían que la fe es creer en lo que no vemos, ¿no? Mientras que esta fe que nos tratan de poner ahora es no creer en lo que vemos. Es decir, nos están machacando, lo vemos que nos están machacando, que nos están destruyendo, pero nos piden que no creamos que nos están destruyendo, ¿no? Es algo impresionante, o sea, es que lo estamos viendo, ¿no? No sé, tú has mencionado el tema de Gaza, ¿no? Pero el tema de Gaza, o sea, es que estamos viendo cómo están masacrando a la gente, pero nos obligan a que no lo creamos, ¿no? Y esto es una cosa que no ha ocurrido en ninguna historia, en ninguna fase de la humanidad, ¿eh? Porque no creer, o sea, creer en lo que no vemos es algo hermoso, porque es una facultad humana, ¿no? O sea, tú no ves a Dios, pero puedes llegar a creer en Dios por sus obras, ¿no? Pues no sé, ves la naturaleza y dices, coño, esto, ¿no? Y entonces te elevas a través de lo que ves, te elevas a lo que no ves. Pero lo que nos están haciendo ahora es que es muy fuerte. O sea, lo que nos están haciendo ahora es una fe vuelta del revés, ¿no? O sea, están consiguiendo que no creamos las cosas que vemos. Una fe que pasa por descreer de lo visible, opacar lo visible, oscurecer lo visible. Sí. Cuando el presentador, muy simpático, también muy luminoso para mi gusto, en Santiago, decía que el libro estaba lleno de obviedades, que el autor del libro de antropofobia se empeñaba en defender obviedades, es un poco así. Estamos en un tiempo en el cual, se decía en el siglo pasado ya, cuesta muchísimo defender obviedades. Las obviedades que nos rodean, que nos podían, digamos, si no liberar, al menos permitirnos habitar de otro modo más consciente, más lúcido y más armado el maltrato del cual somos objeto. Pues bien, lo paradójico de la situación es que las obviedades están tapadas, lo obvio, lo visible, lo real está tapado por una inmensa nube de promesas, señuelos, pantallas azules y de todos los colores que nos impide ver el bosque en el cual estamos. Y la inteligencia artificial en esa labor va a ser fundamental, ¿no? Porque la inteligencia artificial, repito, la inteligencia artificial solamente te va a hablar de aquello que sus adiestradores le han metido y con la mirada que sus adiestradores tienen, ¿no?
Es decir, es la amputación de la realidad, ¿no? Y esto es un elemento totalmente nuevo. Y a mí me parece terrible, ¿no? Cómo están saliéndose con la suya. Yo creo que se oye, ¿no? A pesar de que esté apartado el micrófono, ¿no? Buena locura. Tiene una potencia de voz que no tuvo. Incluso al fondo de la sala, ¿no? Arturo tenía una pregunta por aquí. Pues sí. Yo lo que quería comentar es que en una reunión que tuve no hace falta, no, solo el tono. Bueno, no me gusta el micrófono, Perfecto. ¿Ya? Sí, hola. No, ahora se ha ido. Se ha ido. Será porque no me gusta el micrófono. La tecnología. Se ha ido la... Se ha acabado la pila. Trataré de subir la voz, tampoco soy tan importante. Quería comentar primero la grata sorpresa de Juan Manuel de Prada en esta librería que yo frecuento desde hace bastantes años, ¿no? Desde hace 9 o 10 años. Entonces, mi caso, voy a referirme a él por su presencia, ¿no? Te vengo siguiendo desde que escribiste la primera novela. Dejé de leerte porque no me gustaba lo que decías, te lo digo sinceramente. Y posteriormente, de un tiempo más o menos reciente al actual, es que comparto casi todo lo que dices. Entonces, para mí es una especie de milagro. Yo no soy creyente, pero bueno, en este caso, tú que crees, pues digamos que Dios reivindica esta circunstancia para que yo pueda llegar a creer en algún momento. Bueno, dicho esto, en una reunión que tuve hace tiempo, es que no puedo usar tampoco mucho la voz. No me gusta. En una reunión que tuve hace no mucho tiempo de salud mental de la Comunidad de Madrid, parece que en principio no tiene nada que ver, se hablaba de que qué se podía hacer ante una situación de este tipo tan extrema, ¿no? Lo que acabas de comentar y que ya te conozco también de hace tiempo en varias lecturas. Un libro magnífico, sí. Por otra parte, yo me he quedado extasiado con él. Lo que quería decir es que preguntaban los ponentes, yo no soy el ponente. Oh, mira, qué bien se me oye ahora. Es un... Sí, no. Tecnología. Sí. Esto me recuerda cuando yo trabajaba en el banco, que entonces me dirigía a otros componentes. Por eso tengo esa animadversión al micrófono. Bueno, dicho esto, ahí se comentaba al final de esta reunión sobre salud mental, que era la quinta reunión que teníamos, qué se podía hacer por parte de las mayorías, que yo no creo que sean idiotas ni imbéciles, quizá por el miedo o por la servidumbre de la tecnología que embauca a las mentes. Sin embargo, ese pasotismo ante la evidencia de que nos van llevando hacia el tostadero, como decían en un anuncio hace mucho tiempo en la radio. ¡Hala, chicos, al tostadero! Bueno, no tiene nada que ver, pero así digamos que lo visualizo yo actualmente, ¿no? Estas evidencias, como por ejemplo lo que acabáis de decir de Gaza, ¿cómo es posible que haya tanta gente que pase de ello? O sea, de ello, que pase, humanamente hablando, sensibilidad. Y segunda parte, y ya termino. Yo ante esa situación de que qué se puede hacer para que una mayoría, porque es una mayoría, si no esto no estaría así, una mayoría pase humanamente, sensiblemente, emocionalmente de todas esas circunstancias, ¿qué se podía hacer? Se podía hacer lo que hizo hace no mucho tiempo una activista norteamericana, de ponerse delante de un tanque, pero ella sola, claro, con una banderita de Palestina. Claro, ya sabéis lo que pasó, ¿no? Pasó por encima el tanque, ¿no? Y no pasa nada, ese es el problema. No pasa nada. Y como esto es un problema de números, pitagórico, un problema pitagórico de números, estamos en la paradoja de que esto no es nuevo. Hace mucho tiempo, ahora la forma actual es mucho más beligerante, más extrema, lo comparto también en ese sentido, pero yo el salto de solucionar algo, no digo todo, sino algo de la situación actual, pasa porque una inmensa mayoría de personas, si no, no lo entiendo, no sé cómo se puede hacer, aboguen o se confronten de la forma que sea, a través de los libros, a través de asociacionismo, de disposición, esta monstruosidad que nos lleva a la ruina existencial del alma y del cuerpo. Gracias.
A ver, ahora dirá Juan Manuel lo que considero oportuno. Hay una cosa relativamente nueva, dentro de que es dificilísimo que haya algo radicalmente nuevo, para bien y para mal el mundo es viejísimo, también esta amenaza del fin del mundo. Hay una cosa aparentemente nueva que consiste en que, a diferencia de otras décadas, de otras épocas, el capitalismo actual de dispersión, el capitalismo actual disperso de ala variable, ha conseguido un cierre paradójicamente mucho mayor que el capitalismo disciplinario típico, en el cual mis dos obreros entraban un turno a las 8 con un uniforme, otro turno a las 9 con otro uniforme y ya está. 2 turnos, 3 turnos y punto. Estaba claro, 3 uniformes, 3 sueldos y se acabó. Hoy en día las empresas, y todo funciona así, contratan a cada cual con su sueldo, que no sabe el vecino de al lado. Entonces, en este sistema de ala variable, el cierre es mucho mayor. De tal manera que hay un complot contra lo real, que es el eje del capitalismo, que hace que sea muy difícil que las protestas, las disidencias pasen de plano meramente simbólico. Fijaros que hace 20 años o así el movimiento contra la guerra en Irak fue considerable y ahora pues estamos ante la matanza de Gaza y nada, 4 judíos aquí, 4 locos allá y prácticamente nada, y que ni siquiera sale en la tele. Entonces se da la paradoja de que la libertad artificial descienda a un mundo que funciona en circuito cerrado. Tiene que ver esto con la ocultación de lo obvio que mencionaba antes Juan Manuel, la ocultación de lo visible. Entonces es evidente que tenemos que prepararnos para una especie de terrorismo de baja intensidad que calcule estratégicamente a medio y largo plazo. Porque no va a haber cambios, creo yo, no va a haber cambios drásticos de un día para otro. La paradoja es también que todos los movimientos de protesta radicales que han intentado un cambio drástico de un día para otro han acabado convertidos en una fiesta que es parte del sistema, en 3, 4, 5, 9 meses. Entonces creo que se trataría de una transformación anímico-espiritual, político-existencial, que no es para 2 días, y para la cual todo lo que sean granos de arena y un trabajo de hormigas casi chino, pues podrá ir poniendo pequeños pero claro, evidentemente estamos ante una sensación de asfixia que pocas veces hemos visto. Yo me encontré hace ya, no sé si 15 años o algo así, cuando la guerra de los Balcanes, cuando el bombardeo de Serbia, Kosovo y demás, entre mis amigos, la imposibilidad casi de decir algo distinto a lo que las 5 cadenas de televisión sostenían de manera unánime. Y hoy en día pasa algo así en un montón de temas. Vivimos en la paradoja de un mundo que a través de la libertad de expresión ha conseguido un cierre totalitario cachondo, en el cual tú eres feliz, ella es feliz, él es feliz, nos divertimos mientras tomamos cañas. Es un totalitarismo mucho más temible que el del Tercer Reich. El Quinto Reich, o lo que sea esto, ha conseguido una uniformidad profundamente anímica, profundamente conductista, pero que es compatible con las modas, el Corte Inglés y muchas otras más locas. Lo cual no es una noticia fácil de digerir. Ramón y Alicia. A ver, en primer lugar, me ha parecido interesantísima las 2 introducciones que habéis hecho. Soy lector de los 2, desde Coños hasta, bueno, en tu caso de varios libros también, lo sabes. Y ahí hay varias, me parece que planteáis, os suscitáis muchísimas preguntas y muy interesantes y la verdad es que daría para mucho, ¿no? Voy a intentar centrarlo en algunas ideas y a ver qué decís sobre eso. Por ejemplo, en tu caso, Juan Manuel, lo has centrado mucho en el tema religioso. Has utilizado al menos un lenguaje muy religioso, ¿no? Que sea de forma metafórica. De forma metafórica. Pero yo me planteo a veces si vamos a ver, si lo explico bien, si la inteligencia artificial de alguna manera está sustituyendo a lo que antes era Dios, luego de alguna otra forma es el capitalismo que tú, Ignacio, en tu literatura abordas frecuentemente, ¿no? Si en el fondo de todo esto no hay una necesidad en el ser humano de buscar una explicación fuera de él para desasistir sus propias responsabilidades. Antes era la religión, luego quizá fue el capitalismo y ahora podría ser la inteligencia artificial, no lo sé, lo cual puede ser muy inquietante, pero y en esto discrepo un poco, no sé si estamos peor que en otras épocas.
Yo en esto soy un poquito, no soy tan pesimista, Ignacio. Creo que en otras épocas han tenido otros ChatGPT, incluso puede que peores que lo que tenemos ahora. Quizá el problema de ahora es cómo manejamos ese nuevo reto, esa nueva religión en la que podría convertirse, igual que ha ocurrido con el capitalismo, y si vamos a ser capaces de manejarlo, de conducirlo. Y esto, digamos, abre una línea, ¿no?, de preguntas que me gustaría saber vuestra opinión sobre esto. Y también otra cuestión, quizás más para Ignacio, tu pensamiento es muy occidental, por lo que yo he leído y te conozco, pero en este tema de inteligencia artificial creo que está emergiendo Asia, ¿no?, con muchísima fuerza, especialmente China, y me gustaría saber tu opinión sobre esto, porque a lo mejor el capitalismo está actuando también como pantalla que no nos deja ver la realidad, ¿no?, esas pantallas líquidas que también encuentro muchas veces en tus libros, ¿no?, de forma metafórica. Entonces me gustaría un poco... Gracias, vamos. Yo soy muy breve, te paso el micrófono a ti y tienes después... A ver, yo voy a ser muy breve. Lo peor es el presente siempre. ¿Qué me importa a mí que la... Y además como demostramos que la Edad Media era peor, el cuento del huevo y la gallina, no... Lo peor es lo que vivimos, claro. Aunque mi padre, las cartas de mi padre se quejase mucho, no sé si esto funciona o no, pero... Entonces, el reto es siempre el presente, y el totalitarismo está en el presente, la opresión está en el presente, la alienación está en el presente. En presente se conjugan todas las amenazas. El pasado y el futuro son metáforas de lo que está en curso. Yo recuerdo, sin hacer comparaciones, que lo decía el otro día no sé dónde, que en la época de Vietnam, yo tengo unos años, que era horrible aquello, pero había un montón de gente apoyando la barbarie. Alguna gente de tu lado y mucha gente intermedia muy distinta con la cual se podía hablar. Hoy en día el panorama es infinitamente más angustioso para quienes pretendemos decir algo distinto a lo que el bando azul ha entronizado en todos los altares. Con pantalla plana, tarifa plana y el cerebro plano. Entonces, hay una pesadilla que yo no tengo la seguridad de que mis padres ni yo haya vivido hace 45 años. Una pesadilla en cuanto a la impotencia. ¿Por qué? Por este cierre en bucle del sistema. Porque el sistema ha conseguido cerrarse con la paradoja de descender de una cachonda a cada cuerpo sensitivo, a cada cuerpo sexual, a cada sexualidad, incluso elegida a la carta. Entonces, claro, vamos un poco de cráneo en ese sentido, como no lo iban otros movimientos de resistencia, que tenían un poco más fácil aparentemente las cosas. Y después, en relación a la última parte, no sé qué diría aquí Juan Manuel, ahora va a hablar, lo quiera o no. Eres tú quien tiene que hablar. Pero bueno, después, en relación a lo que decía Ramón de otras culturas, yo creo que yo no estaría tan agobiado, tan escandalizado, si a todo este andamiaje le envolviese una especie de espiritualidad, de cultura, de religión, como a veces parece que ocurre en Japón, como a veces parece que ocurre en Indonesia o en Pakistán, o en China, o en Rusia o en algún sitio, o no sé si en Israel. Yo no estaría tan nervioso si la religión realizada y triunfal de la razón instrumental estuviese envuelta por otro tipo de religión, de religiosidad, de humanismo, llámale X. Pero claro, el problema es que hasta incluso el humanismo más elemental es atacado de frente por la ideología que emanan estos aparatos. De ahí la sensación de impotencia que el compañero recogía y que está un poco en todos nosotros. ¿Qué coño hacer para hacer otra cosa que hacer el ridículo al salirte de la foto o salir borroso? ¿Qué hacer? En este tema de... Un segundito, pero a nivel familiar también, Quiero decir que el calado de esta situación llega, por lo menos en mi experiencia, a nivel familiar. Lo pongo como ejemplo de la referencia familiar, lo que es la familia en esta sociedad occidental, sobre todo. Incluso qué hacer en casa para que no te echen. La broma de que esto prefiere que no lo sepan en mi casa es algo más que una broma. Es decir, que a veces no encuentras el lenguaje tampoco en casa, con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, para hablar de manera distinta a la tele favorita y no ser demonizado como enviado de Belcebú. La uniformidad que decía Juan Manuel. sí, bueno, siempre es que esa es la habilidad. Tienen la habilidad de infiltrarse en las conciencias y eso, al final tu madre o tu hermano o tu mujer es que también te considera un proscrito, ¿no?
No, hombre, por eso en ese sentido creo que es muy importante fortalecer los vínculos, ¿no? Es decir, precisamente ellos lo que quieren es uniformizarnos y al mismo tiempo aislarnos, ¿no? Que como dije yo, es la doble tarea diabólica. No, yo no he querido tener un discurso religioso, me gustaría dejar esto claro, ¿no? Yo lo que quería decir de alguna manera es que en el libro, la acción que se nos describe en este libro es la propiamente diabólica. Es decir, lo que él describe, lo que Ignacio describe en este libro, es la acción diabólica. Para no ser religioso, el concepto de diablo yo no sé si es metafísico o matemático. Bueno, A lo mejor forma he parte aludido a la teología, pero yo no quería... de las ciencias exactas, lo diabólico. Pregunto. No, hombre, no es que trate de las ciencias exactas, sino que la teología es ha estudiado la acción de lo diabólico. Entonces, y lo que él describe aquí coincide exactamente. Entonces es un texto... no es un texto religioso. Y tu intervención también ha sido teológica. No. He querido decir que de alguna manera lo que la teología atribuye... Pues hay que emplear mejor las palabras. No, yo no, creo que las he utilizado propiamente, las he utilizado con propiedad. He dicho que lo que la teología describe como la acción de los demonios es lo que Ignacio describe en este libro. Lo que pasa es que lo atribuye a hombres, a seres humanos. Pero lo que he querido decir es que lo que describe aquí es la malignidad absoluta, porque normalmente la malignidad la atribuimos... Pensamos, ¿quiénes son los malos? Pues Hitler, Stalin, monstruos de maldad que matan mucha gente, ¿no? Y no, la maldad se enmascara de bien, ¿no? La maldad se enmascara de bien. Y lo que se describe en este libro es eso, es la acción del mal, y además muy detalladamente, ¿no? En esa doble función de uniformizar a las personas con un pensamiento homogéneo, ¿no? Y aislarlas, ¿no? Esto es lo que yo comparto esta visión. Es una paradoja, pero es una dialéctica perversa entre el aislamiento y la conexión. El parecido, la uniformidad y el encono, la separación, incluso odiosa. Es un poco la atmósfera media que se ha logrado. Somos parecidísimos, como decía este párrafo precioso del antiguo Comité Invisible. Cuanto más aislados están los hombres, más... Es una paradoja, pero así funciona como en bucle, esta especie de encadenamiento de la semejanza y el odio. Un odio larvado, democrático, si queréis. Un odio séptico, un odio suave, digamos, un odio con muy buenas maneras, ¿no? Es un odio distinto, o sea, no es el odio ese africano que se decía, ¿no? Con ese término así que remite como un odio visceral, ¿no? Ahora no es visceral, es un odio frío, es un odio con aire acondicionado, ¿no? Con hilo musical. Es un odio plácido, Tenía una palabra por aquí, Alicia y Fran después. Y no sé si Jorge quiere decir algo. No. Pues yo iba a decir que volviendo al concepto de resistencia y de volver al plano, o sea, ¿qué herramienta tiene la humanidad para sentirse sin la coraza de la inteligencia artificial? Porque afortunadamente en el mundo occidental creemos que todo el mundo es igual que nuestro modelo, y luego vas a Indonesia o a Senegal y la humanidad está con otros derroteros distintos, aunque sean presas también de esa intención y de esa latencia, todavía latencia, aún no hecha realidad. Pero entonces yo, ya poniéndome en un plano universal y pensando en una resistencia sensorial, me plantearía unos términos aristotélicos. Aristóteles parte de la física, del contacto directo con la realidad, y a partir del contacto directo con la realidad, a través de los sentidos, es capaz de abstraer la física, la metafísica, la teodicea y las ideas abstractas. Pues entonces, si yo parto desde un punto de vista aristotélico, me doy cuenta de que los sentidos es el único órgano absolutamente insustituible, porque no puede sustituir una nariz artificial, nunca puede ser catadora de los matices del aceite de oliva. Pero es que esta nueva fe niega el testimonio de los sentidos. No. Sí lo niega. Pero sí. siempre quedará la fiesta y el arte. Aunque niegue los sentidos... Lo niega. El otro día, no sé si habéis visto un vídeo, no sé la opinión que tenéis sobre el tema ni nada, pero bueno, el vídeo ha circulado mucho, ¿no? En una televisión canaria, pues en un programa de televisión, estaban y vamos a conectar con Emma, que es la presidenta de la Asociación por la Igualdad, no sé qué, sale un tío calvo,
Pues no, nos hemos equivocado, no, compañeros, no me habéis puesto con Emma, no sé qué. Y el que sí. Claro, o sea, era un señor con la calva, etcétera, ¿no? Pero era Emma. Y... Se enfadó tanto que colgó. ¿Eh? El problema fue que la pantalla que estaba viendo el presentador no salía ese señor como él, o sea, salía otra persona. No. Sí, fue así. La pantalla. A ver, no nos... Bueno, da igual. Me dijo un moderador, a ver, lo que mencionaba Alicia antes tiene que ver con una cuestión muy sencilla, que hoy en día está en peligro. Un ser natural, Alicia, yo, este aparato, si estuviera vivo, una hormiga, participa en el resto, sin necesidad de pensarlo, participa en el resto y tiene su fuente de alimentación en el exterior. Y sin embargo los aparatos con los cuales se intenta sustituirnos están servidos por un servidor oculto, por una corriente oculta de electricidad, basta un tropezón en el enchufe para que todo se venga abajo. Entonces, esta diferencia radical es lo que se intenta anular. ¿Por qué? Porque Occidente, si no nació, se desarrolló en los últimos 3 siglos con un odio profundo a la tierra y a la naturaleza. Entonces se intenta segarle las raíces a todo lo que sea una potencia natural. Y una potencia natural significa que ese ser, por estúpido que sea, el ser humano más imbécil del mundo, tiene una conexión íntima con infinitas lejanías, para los cuales no necesita ni cables, ni ningún tipo de tarifa, ni siquiera plana. Y claro, esto es lo que odia la inteligencia artificial, que es profundamente dualista. Jamás ha entendido, ni siquiera en versión estadounidense, hasta qué punto la Tierra, la humanidad, los seres vivos, plantas y animales han sido vistos como seres inteligentes, en lo instintivo incluso, en lo intuitivo, en lo lingüístico, en lo no lingüístico. Y claro, a partir de esta ignorancia de base, que es clamorosa con frecuencia en los textos clásicos de la inteligencia artificial, se ha construido una promesa que es profundamente falsa y falsaria, porque intenta convertirnos en algo mucho más mostrenco de lo que siempre hemos sido. Entonces la raíz de la cuestión es esta, que la máquina más lista del mundo es perfectamente imbécil en relación al humano más tonto que la maneje, y perfectamente menos peligroso también en ese sentido. Sí, pero no debemos ceder en absoluto, no debemos abandonarnos al determinismo de que eso ya es irreversible y No, yo ya no no creo, tengo o sea, un sentido. No debemos, que me Alicia, permiten pero se oyen discriminar. muchas voces que te invitan, pero mujer, no vas a ponerte ahora a la marcha de la historia, pero Alicia, por favor, ¿cómo quieres negar lo obvio? Hay muchas razones bien intencionadas en esta dirección que convierten la gran foto única en una especie de cárcel maravillosa de paredes flexibles. O sea, que hay muchos argumentos... Una de las cuestiones más importantes en todo eso, al hilo de lo que comentaba Juan Manuel, hay un libro, no sé si alguien lo habrá leído, perdóname, que había... Dignos de ser humanos, que rebate el experimento de Milgram porque dice que está manipulado. Quiero decir que en ese sentido la inteligencia artificial a lo que nos lleva es precisamente a convencernos de aquello que está... Alguien quiere convencernos de lo que sea, y en este caso que te estoy diciendo, Milgram decía algo, hay gente que lo rebate, podemos debatir sobre todo ello y llegar a conclusiones diferentes, pero la inteligencia artificial lo que pretende es convencernos de lo que le interese al que la ha creado. ¿No pensáis que esa es la clave principal? Totalmente, claro. Sí. Totalmente. Esto lo explica perfectamente Ignacio en su libro. Y llevarnos a un... Había una mano por ahí atrás. No, había varias, aquí hay una. Y llevarnos a un menú de falsa diversidad, que se parece a Wikipedia, era una tontería. Fran y yo no sé quién más... Ahí al fondo hay una mano. Sí. Fran, Una allá al señora, fondo y aquí. A ver, yo te quería hacer un comentario que tiene que ver con el, no sé cómo llamarlo, el encapsulado de tu planteamiento. Y me explico, me refiero al título y a mí me resulta difícil leer en la misma frase inteligencia artificial y calculada. ¿Por qué? Porque creo que lo que plantea, lo que introduce realmente la inteligencia artificial es una cuestión que no tiene absolutamente que ver con lo que hasta ahora ha sido toda la tecnología o todos los avances informáticos, y tiene que ver con una cuestión de no previsibilidad, por precisamente la capacidad de la inteligencia artificial de 3 cuestiones concretas, que son: una, primero, la capacidad de obtener información; 2, la capacidad de gestionar una
cantidad abrumadora de información, abrumadora, y 3, que además eso se da de una manera inmediata. Entonces la previsibilidad, que tiene que ver con lo calculado, creo que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Casualmente, lo que planteas, y con todo este planteamiento que te estoy haciendo, entronca precisamente con el planteamiento más clásico y más pop de la ciencia ficción. Si tú te remontas a los primeros, a los clásicos cómics americanos, tipo Flash Gordon, quizás de ahí el problema de la ciencia ficción es en semejanza con la literatura de terror, es momento en el que una cosa externa, en el caso de la ciencia ficción, que tiene que ver con la tecnología, invade, altera y cuestiona todo lo que tiene que ver con lo humano, la espiritualidad y la religión. Está en Flash Gordon, te vas a los años 60 y está en Moebius, y te vas incluso al cine y tienes pues 2001 Odisea en el espacio. Es decir, toda la previsibilidad de lo que era la ciencia ficción, que es la serie B de ciencia ficción, que es lo previsible, lo pop, que es la ciencia ficción, ¿qué es el futuro? Eso estaba ya a principios del siglo XX. Y es un poco lo que de esa forma previsible resulta que estáis comentando. A ver, no sé qué opinará aquí, si te he entendido, Juan Manuel. Yo creo que es una patraña esta imprevisión cuántica que nos vende la inteligencia artificial. Es una patraña. No solo se ve en las guerras, donde se calcula exactamente cómo derribar cada uno de los 300 misiles dirigidos desde Irán hasta Israel, y más o menos se logra, sino que hoy en día es perfectamente calculable en los supermercados, y en la televisión, y en todas partes, y en las encuestas políticas, los movimientos brownianos de la población. Entonces estamos en un mundo hiperdeterminista. Un segundo. Yo cuando los psicoanalistas nos prometen, o los psicólogos, o los psiquiatras, o no sé quién, o los filósofos, que la gente delira, ¿cómo que delira? Si la gente se ha convertido por una parte, en impenetrable, absolutamente zómbica, y por otra parte perfectamente previsible. Vivimos en un mundo que deja en pañales las peores previsiones de Orwell. Yo, si me paro, os lo juro, 3 minutos os averiguo 3 películas que habéis visto o vais a ver, y 3 que no habéis visto ni vais a ver, pero 3 películas de los últimos 3 años, lo cual es pavoroso poder hacer esto. Pavoroso. Entonces, no me trago esa oferta del mercado. La inteligencia artificial está vinculada a un mundo abominablemente aburrido y previsible, que justamente necesita la pornografía y la obscenidad y los miles de cadáveres en Gaza para entretenernos en mitad del desayuno. En Gaza y en todas partes. El aburrimiento, el tedio de este artificio gigantesco que hemos construido exige la obscenidad como algo compensatorio. Entonces, creo que el panorama es este, no el otro. Cuando leo, a veces bien intencionadas y a veces medio ocultas e inteligentes, algunas proclamas de los líderes de la inteligencia artificial, claro, en el mejor de los casos son conmovedoras, porque están llegando por fin a una tierra prometida que habían olvidado que era el punto de partida ya. Si ya estaba en el punto de partida. Chaval, pero si no has leído ni a Whitman, no has entendido a Whitman, por eso crees que estás llegando a un paraíso de diversidad que ya estaba en América del 19 y no había prácticamente máquinas de ningún tipo, aparte de las toscas. Entonces ya digo, estamos en un mundo que además ha cultivado el odio a lo otro y el odio al otro de una manera pavorosa, que ninguna década ha conocido. Todos son enemigos hoy en día. ¿Cómo es posible que nuestra inteligencia artificial sea tan inteligente, tan diversa y tan plural y todos sean malvados? Los chinos, los rusos, los árabes, los judíos, etcétera, 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 etcétera. Estamos rodeados de bestias, según la pantalla azul. ¿Por qué? Disculpa que disienta de lo que estás diciendo en un sentido, y es que precisamente toda la alerta de los propios creadores de la inteligencia artificial va precisamente por esa imprevisibilidad. Otra cosa es que tú has mezclado en el planteamiento que tú utilices la inteligencia artificial con unos fines concretos, como es cargarte a un objetivo militar, etcétera, etcétera. Pero el resultado, el recorrido que hace el proyectil hasta llegar al es completamente imprevisible. Entonces, eso es
el poder de la inteligencia artificial y lo que plantea una cuestión completamente distinta a la mecánica y a la matemática exacta o tradicional. Ya. Sí, yo lo veo de otro modo. En el libro se entran, te podría buscar los capítulos, se entra en concreto en ese debate. Pero vamos, lo siento de otro modo. Un segundo, hay por ahí una palabra pedida desde hace un tiempo y ahora vais. Y Teodoro, creo. Algo que para seres normales debería ser un oxímoron, pero desgraciadamente con términos absolutamente los irreconciliables ahora mismo son conciliables. Los recursos humanos a día de hoy, de cualquier empresa, desde medio pelo a gran pelo, la realidad es que están en manos de la inteligencia artificial. Las primeras cribas, sin duda, cuando te alucina que la primera criba para valorar tus capacidades como humano la haga un ordenador, te dicen, uy, y espera lo que viene. En Estados Unidos ya están adiestrando a las máquinas para que la entrevista personal, face to face, ya no por Skype o por Teams o por cualquier movida de estas, están intentando que nos interpreten los gestos. Llegará un día en el que ya está, por cierto, en muchos sitios, en el que nos van a hacer entrevistas unas máquinas a las que les han dado unas instrucciones y en las que, imaginaos los matices que tenemos todos en nuestras caras a la hora de gesticular. Y de verdad una máquina va a saber cuándo tienes doblez, cuándo no. Será muy burdo, pero estamos en manos de eso. El trabajo, el futuro, por desgracia, de muchas personas está en manos de eso. Y eso da terror. No poder estrechar una mano. Una máquina nunca va a poder sentir lo que es estrechar la mano del tío que entrevistas. Sí, que estamos en manos de un darwinismo mostrenco. Sí, pero yo... Tremendamente soez y elemental, sí, yo lo veo así. Pero también lo que es muy fuerte es que hoy en día uno habla con seres humanos, por ejemplo, cuando uno habla a Vodafone, ¿no? y hable con tal, y apriete tal, y de repente, después de 2 horas, logras hablar con un ser humano. Y se parece otra vez a y una es máquina. más máquina que la máquina misma. Y dices, a ver, pero puedes oír mi caso, puedes hacer la excepción y oír algo distinto. Y te contestan como si fuera una máquina. Que al y final, eso cuando la barrera de la empresa te pone con el medio encargado, el encargado es casi tan estúpido peor que la máquina. tan estúpido como el robot. Sí, pero fíjate, esto es impresionante, que en estos momentos los currículos que la gente manda a las empresas estén siendo seleccionados por la inteligencia artificial, me parece estremecedor. Y los premios de literatura. Y los premios de filosofía. Sí, que estoy seguro que salvo que sea un Juan Manuel de Prada, en general Pepe Pérez y María Castaña, no es analizado si es una lumbrera en potencia, pero no es una estrella, no es analizado más que por personajes de cuarta fila o por máquinas de quinta dimensión. Y lo que has dicho, sí, es verdad, la gente cada vez está más robotizada y tiene unos comportamientos... Teodoro, sí. Teodoro, Manuel, Gabriela... Y sobre todo Ignacio por esta lectura que yo creo que he empezado a leer ahora y he sacado precisamente un elemento que habla sobre Hannah Arendt, sobre la condición humana. O sea, precisamente expulsar al ser humano de la Tierra, de la cárcel de la Tierra, y ir más allá de lo que es lo humano, ¿no? Mediante la técnica. O sea, eso ya lo apunta Hannah Arendt en la condición humana, en el prólogo. Y está aquí incluido, o sea, me ha parecido que es muy bueno. Pero quería preguntar, ¿no sería la imagen esta, porque estoy ahora haciendo una cosa sobre precariedad, un tema sobre precariedad, ¿no sería el cultivo de la precariedad, precisamente, la precariedad en todos los sentidos, sociales, culturales, de diferencias de todo tipo, la precariedad, en vez de la diferencia entre pobreza y riqueza, que ya estamos acostumbrados históricamente, sino el concepto de precariedad como una especie de cultivo precisamente de la limitación que tenemos y que necesitamos precisamente esa predicción de la que hablaba este compañero de las máquinas. O sea, ¿cómo podemos predecir un mundo que es verdaderamente impredecible? Porque la acción humana es impredecible totalmente. Pues mediante la máquina ha venido a suplir precisamente la precariedad del ser humano. Claro, pero la precariedad necesita armarse de un nuevo humor, posiblemente, un nuevo amor, una nueva cólera y un nuevo modo de violencia, más o menos admitido o no admitido, para
ya no digo vencer a la línea Maginot de las máquinas que nos rodean, sino sortearla, jugar con ella. Hace falta un nuevo humor, una nueva cólera, una nueva ironía desde la precariedad, desde la potencia enorme de la precariedad humana. Y la precariedad humana, en cierto modo, no deja de estar un poco enmudecida, intimidada por este despliegue espectacular de potencias y tamaños que nos ha venido de una estirpe puritana y bastante impotente. Pero es así, la potencia de la precariedad en Italia, en España, en Portugal, ya no digamos en Inglaterra y en Alemania, está intimidada. Entonces, ni Dios abre la boca para indicar que el rey parece que está desnudo. Ni Dios. Lo cual es, claro, es un poco kafkiano. Pero es necesario, estoy de acuerdo contigo, armar esa precariedad y rescatar incluso la potencia animal que tenemos, la espiritualidad animal que nos posee para poder con la infamia que nos rodea. Ya solo el sentido del humor ya hace estragos en muchos escenarios. Porque ya por sí mismo ya es incorrecto, ¿no? ¿Cómo puedes hacer un chiste en este escenario tan venerable y tan eclesiástico que es el reinado de la alta tecnología? Bueno, seguimos. Manuel y Gabriela y Oliver. Manuel, Gabriela, Oliver, sí. Vale. No, yo, empezando por lo de la imprevisibilidad de la tecnología, yo creo que es bastante previsible lo que está ocurriendo, ¿no? La aceleración de la lógica donde la tecnología está sirviendo, ¿no? Que es el capitalismo, y lo único que está acelerando las fuerzas de las contradicciones internas. Entonces, que no sabe lo que va a ocurrir, se sabe perfectamente lo que va a ocurrir, ¿no? Y al hilo de esto, pues yo, el otro día en otra presentación, en la de Jazmín, estuve hablando con Pablo de esto, recuerdo, ¿no? Los aceleracionistas, ¿no? Que hablan de acelerar justamente estas contradicciones, porque la tecnología, ¿no? Nos vamos a deshacer de ello. Y es que cabida tiene esto, porque de lo que aquí se está hablando para hacer resistencia contra el capitalismo o contra la lógica tecnológica son cuestiones, pues eso, precapitalistas, humanitarias, ¿no? Que es verdad que el capitalismo lo invade, ¿no? Es lo que ya decía Weber. Pero claro, no lo vamos a deshacer, tú mismo lo has dicho, arena arenita, poco a poco, de trabajo casi de chinos. China, bastante avanzado tecnológicamente, ¿no? Y bastante resistencias tiene internas contra esto. ¿Qué posibilidad hay de cabalgar la tecnología de alguna manera o hacia el futuro, ¿no? Porque claro, lo imprevisible es... Habría que hacer con ella lo que hace el arte, violarla. Lo que hace Bill Viola, violarla. Coge con muchas inversiones que yo no tengo, con un capital que yo no tengo, con un conocimiento tecnológico que yo no tengo. Bueno, hacía, yo no sé si ahora está muerto o no, pero por ejemplo Viola y construía cosas portentosamente analógicas con instrumentos de primera fila virtual, asaltando la tecnología y violándola, para ponerla al servicio de lo que debe ser una estúpida presencia real. Punto. El ejemplo del arte me parece muy político. Sí, pero bueno, el arte ya es mercancía también. Lo es en cuanto está en arco aquí o allá, pero no lo es en cierto momento, incluso para un viandante de arco que de repente tiene una iluminación como esa obra. Yo pensaba un poco con esto de que tendrá que ser poco a poco, no va a ser una cosa inmediata, ¿no? Con la pregunta también en esta frase de Roberto Baslen, ¿no? Que era el gran amigo de Fijaros en la Roberto frase de Caracas. este hombre, que no es una frase alegre. Sí. Antes, los hombres, los seres humanos, nacían vivos y poco a poco aprendían a morir. Ahora, nacen muertos y poco a poco, si acaso, aprenden a vivir o a revivir. Claro, es un poco la paradoja de los tiempos actuales. El bienestar ha sido un veneno que ha penetrado lentamente. El bienestar siempre ha sido un veneno, pero se ha transformado en una ponzoña que nos ha convertido en algo parecido a parapléjicos. Entonces, tenemos que resucitar, valga la expresión teológica, de este estado de latencia, de este estado larvario, de felicidad larvaria. Entonces, es necesario, esto se me ocurre ahora, soy un poco desesperado, es necesario buscar nuevos traumas también, buscar nuevos choques traumáticos para, joder, estoy vivo, es lo tal que tu dedo sangra, o te han pegado un tortazo, te han dado un corte, o te han retirado un saludo. Chocar, a reaprender a chocar, de manera física y animal y corporal y anímica. Es necesario reaprender a chocar, es necesario recuperar el beneficio analógico de lo traumático frente a la supuesta potencia digital, que es una profunda impotencia que nos están inyectando. Y en esto creo que el arte dice algo aquí y allá, aunque esté siempre a un paso de convertirse en mercancía, etc. Hola,
Hola, buenas tardes. Me levanto y espero que no me tiemble la voz, que me pongo muy nerviosa. Es un placer oíros a los dos seguidos de hace tiempo, porque los espíritus libres son ya una especie de extinción en este mundo. Y de inteligencia artificial solo voy a decir que, bueno, no creo que lo ha dicho de Clara, que no existe, porque parasita la inteligencia humana. O sea, si no hay humanos, no hay inteligencia artificial, es imposible. Todo es chupar la obra de Lorca o el cuadro de X. Y creo que estamos en una dinámica que no me voy más atrás, que no es la inteligencia artificial, sino es todo el previo que nos ha ido desnaturalizando en el sentido de perder lo que es intrínsecamente humano, animal, o como se diga, la sensibilidad, la intuición, o sea, y que tiene que ver con las redes sociales, que para mí son como un veneno total. O sea, tengo redes sociales, las uso poco, pero las tengo porque como casi que te imponen que tienes que tenerlas, pero a mí me hacen perder muchísimo tiempo. No saco ningún provecho que no pueda sacar por otros medios de informarme de cosas, y me parece que es que por mi trabajo las mantengo, pero realmente creo que es como que nos han obligado, no, nos han hecho creer que son imprescindibles para la vida de hoy. Eso lo que hace es que tú vas en el metro, estás en la cola del supermercado, y en vez de estar viendo a la persona o hablando con el de atrás o el delante o con la cajera, estás haciendo estas cosas que hago yo también, ¿eh? O sea, no me... Pero que creo que de ahí viene toda esa deshumanización, para que ahora esto de la inteligencia artificial nos parezca como algo que lo podemos asumir. Y a mí me cuesta asumirla. Me cuesta asumirla. En el tema del arte, que es en el que yo me muevo, creo que jamás la utilizaré. Vamos, yo soy totalmente analógica y pretendo seguirlo siendo. Y creo que la impronta humana, bueno, estos aparatos, como ya digo, no es inteligencia porque son parásitos. Me da mucha tristeza cuando voy en el metro o por la calle, cómo la gente no se mira a los ojos, cómo la gente no se habla, todos en silencio con su teléfono. Me parece absolutamente deprimente y para mí descorazonador como ser humano. No sé si esto tiene que ver con que soy más silvestre que las amapolas, pero desde luego crea mucha sensación de soledad. Y no deberíamos estar solos, y menos en una ciudad como Madrid. Pero sí, estamos más incomunicados, y no más incomunicados porque lo hemos elegido, sino porque poco a poco nos han ido infiltrando esa especie de ponzoña que hablabais antes, de que tenemos que relacionarnos a través de nuestro móvil y no con nuestras personas que están aquí al lado. Nada más, gracias a los dos. Gracias, Gabriela. Ahora vamos a esto. Había una palabra más por aquí y otra por allí, creo. Esta chica, a ver, va ella y... Yo no sé si... Yo he venido porque mi marido es amigo tuyo. A mí me parece bien. Y bueno, pues... Te obligó. Juanjo. Ah, ya lo recuerdo. José Manuel, no te acordarás de mí. Tengo una vista fatal, entonces te veo un poco borrosa para empezar, ¿no? Eso es lo mismo. Pero yo te llevé en el coche, en mi coche, hace 30 años. Intimidades después. Ahora lo explico. Y viniste dormido, yo conduciendo y tú eras el piloto dormido. Y me he acordado de cosas al hilo de lo que estáis hablando. Yo de inteligencia artificial no entiendo nada, ni quiero entender. La inteligencia que me mueve es la humana. Yo te llevé al instituto, yo soy profesora de literatura, bueno, ya me he jubilado, gracias a Dios. Y me quedé dormido. ¿Qué? Me quedé dormido. Y te llevé con un libro que tú escribiste hace mucho tiempo, que yo lo tengo en casa, firmado por ti, Coños. Sí, coños otra vez. Tú imagínate que hoy yo, profesora de literatura, que me he jubilado el año pasado, pusiera o sea, hiciese leer a los chavales o de la ESO o de bachillerato Coños. La Comunidad de Madrid me había echado, los padres me habrían quemado en la hoguera. Yo he salido huyendo de la educación cuando he sido una apasionada de la literatura, y lo sigo siendo, y de los seres humanos en los últimos años. O sea, no hace falta que lleguemos a la inteligencia artificial. Eso de lo que estáis hablando ya está completamente inoculado. Y yo soy muy pesimista, no soy apocalíptica, pero pesimista un trecho. Creo que esto no tiene solución. Lo he visto entre mis compañeros jóvenes.
Y esto también es una cuestión de, creo, de edad, aunque suene mal, tengo un hijo de 20 años. La generación de mis padres, creo, que por lo que les tocó vivir era gente que nos daba 100.000 vueltas a la nuestra, y creo que yo no, pero la gente un poco de edad creo que da 100.000 vueltas a todos los jóvenes de ahora, incluido a mi hijo, ingeniero, bio no sé qué. Yo he visto en las aulas y sobre todo, más que en los chavales, en los padres de estos chavales, en los treintañeros, que no saludan, algo habitual en la manera, no sé, de circular. Yo entraba en la sala de profesores y yo decía buenos días, y en los últimos años me miraban como si estuviese loca. Todos detrás de los iPads, de los ordenadores, aislados, ya no, ni siquiera se permiten una valoración humana, política. Yo sigo diciendo lo que pienso. Y este mundo me está obligando a no decir lo que pienso, porque cada vez me he sentido más sola. Hoy una compañera mía, pues me parece que ha estado en salud mental 2 semanas. Una chica maravillosa, poeta, de lo mejor que hay, pero es que es muy difícil. Estaba diciendo tú antes lo que estabas hablando, pero en nuestro trabajo, por eso yo digo que soy muy pesimista. Esto no tiene vuelta atrás, porque los padres de estos niños ya están perfectamente convencidos de la maravilla del mundo en el que viven y lo están transmitiendo a sus hijos. Hay gente que se intenta salir un poco. ¿Cómo te llamas? Perdona. Yo me llamo Ana. Ana, mientras el mundo sea mortal, todo lo letal es un peligro relativo. Mientras el mundo sea mortal, y afortunadamente es mortal, todo lo letal, toda esta corriente de demonios, esta cohorte de demonios, que yo estoy de acuerdo contigo que son terribles, no dejan de ser, pues, enemigos circunstanciales, provisionales. Utilicemos la potencia mortal para poder con lo letal. Yo creo que no es mala idea. Y además incluso hasta la propia frase, esto no tiene remedio, hasta suena bien, suena de un pesimismo que genera efectos. ¿Me explico? Es decir que... No, yo creo que no hay que esperar a hablar. Yo creo que hay que actuar ya, pero desde lo básico, desde el saludo, desde la sonrisa, desde el tacto. Es lo que has dicho tú, ya no se puede reír uno, porque te miran según quien te miran, esta está loca. Es necesario recuperar un nuevo modo de descaro. Es necesario recuperar en esta timidez inyectada virtualmente un nuevo modo de descaro analógico, de descaro, de desvergüenza. A partir justamente de los tímidos que somos, de los tímidos que hemos sido, de los precarios que somos y que hemos sido, es necesario recuperar un nuevo modo de descaro, aunque enrojezamos, aunque nos pongamos de varios colores. Sí, Ramón y Enrique, pero bueno, es un tema largo. Bueno, yo creo más que grosería por mi parte quedarme dormido. Pasa a cualquiera. Pero es un problema que tengo yo frecuente a veces. Sí, me quedo dormido. Tendría un diapositivo y su nana te arrulló. Seguro que te pareció un grosero. Además me hablaría, pero te contestaba. Ramón y... Bueno, intervengo por segunda vez, más que nada porque creo que antes no me expliqué bien y a lo mejor se me ha interpretado mal. No pensé que tu discurso fuese religioso. Yo lo que quería decir al principio era si no pensabais que estábamos en un cambio de paradigma cultural. Tú has... Sí, te entendí, eso no te respondimos. Sí, que esto podía desempeñar el mismo papel que desempeñaba la religión antes. Claro. Lo que pasa es que aunque aquí veo que sois algunos muy adversarios, no. La religión, yo creo que, vamos a ver, la tradición religiosa occidental, no sé, nos ha dado el Requiem de Mozart o la Capilla Sistina, ¿no? Todo lo que nos está sucediendo no sé lo que nos va a dar, pero me temo que no nos va a dar ni el Requiem de Mozart ni la Capilla Sistina. No, yo no iba por ahí, yo iba más en la línea de que durante siglos ha funcionado con un paradigma religioso, un paradigma cultural religioso. Quizá en el siglo XVIII con la Ilustración se pasó progresivamente a un paradigma capitalista. Y mi pregunta iba en la línea si estamos introduciéndonos en un paradigma de la inteligencia artificial, que estamos en una fase inicial, porque si esto lo vemos muy tenebroso, las perspectivas del desarrollo de la inteligencia artificial desde luego nos desborda. O sea, esto es el comienzo.
Entonces yo también soy profesor de literatura, saludo a mi compañera, y me recuerda un poco, y también iba un poco por ahí la línea, ¿no?, de la pregunta. Primero, si me confirmáis esto, que estamos en un cambio de paradigma y además en un inicio. ¿Pero no crees que la inteligencia artificial tiene que ver con una nueva fase del capitalismo, más que con una...? Por ahí va un poco mi pregunta, y luego la siguiente que me ha sugerido mi compañera de literatura, a veces me recuerda esto a un mundo feliz, ¿no? Nos están metiendo en un mundo feliz, y si pensáis que... Más Huxley que Orwell. Sí, es más Huxley que Orwell. Bueno, cuando si Orwell pensáis, perdón, y ya termino, que como en un mundo feliz surgirá unas células revolucionarias que intentarán subvertir esa sociedad, y desde mi punto de vista, ya termino, decías tú antes el arte, yo, aparte del arte, sobre todo la literatura, creo que la literatura en un sentido amplio. Una de las cosas que está consiguiendo la inteligencia artificial es que no se lea. O sea, realmente la batalla está en la lectura extensa, no en la lectura de WhatsApp o la lectura en Instagram, que prácticamente no es lectura ya. O sea, porque ya ni es Twitter, ¿no? Si la auténtica revolución no estaría en la lectura extensa y defender en los planes de estudio, en los institutos y en todos los ámbitos la lectura. Sí, pero eso es una solución política. Tú necesitas y un poco que quienes mandan crean en eso, ¿no? Y las células de resistencia ya existen. Lo que pasa es que las células tienen que formar tejidos. Si no forman tejidos, las células se mueren. Esta es la clave, ¿no? Esta es la clave. Yo esta mañana le estaba dando una charla a unos chavales, ¿no? Porque fui a un congreso de literatura y por la mañana, pues claro, la gente pues está trabajando, entonces la gente adulta no te va, ¿no? Y entonces me llenaron la sala con chavales, ¿no? Les lancé una arenga tremenda, ¿no? Para que se rebelaran, ¿no? Yo en los jóvenes sí creo, en cambio. Vamos a ver, la señora que habló antes, la que me llevó dormido en su coche, pues decía que lo ve todo perdido. Yo en cambio, sí, yo creo que esa generación nefasta de los papás, esa es la generación maligna, ¿no? Pero yo a los chavales los veo con unas ganas de... Los jóvenes sí. Yo los veo con ganas, ¿eh? O sea, yo por ejemplo esta mañana los tíos estaban muy